Mi nombre es Carlos Alberto Zavala Toledo, ¿no? Soy profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? En la especialidad de Ingeniería Civil. Estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería mi maestría, ¿no? En los años 90, ¿no? 80-90, e hice mi doctorado en Ingeniería de Edificios en la Universidad de Tokio, en Japón. Okay. ¿No? Desde ahí me he dedicado a la investigación, ¿no? Y al trabajo convencional de ingenieros, que siempre lo he realizado, es decir, diseños de edificios, ¿no? Verificación de edificios, ¿no? Y por el lado académico, ¿no? He asesorado más de 30 tesis, ¿no? Y mis alumnos me han ayudado a desarrollar tecnología para la prevención y mitigación de los desastres sísmicos en especial, y en el área de la vulnerabilidad sísmica de estructuras, ¿no? Me gustaría saber qué catástrofes ha podido experimentar o investigar usted. Bueno, catástrofes que las he vivido, ¿no? Yo he vivido los sismos acá en Perú desde el sismo de 1970, el sismo del 74 cuando era niño, ¿no? También he vivido, ya siendo profesional, el sismo de Nazca del 96, el sismo de Atico del 2001, el sismo de Pisco del 2007, ¿no? Todos estos sismos en Perú los he vivido. Tuve la suerte de experimentar el sismo de Kobe cuando estudiaba en Japón, ¿no? Y por coincidencias de haber estado en un evento en Japón en el año 2011, ¿no? También experimenté el gran sismo de Tohoku estando allá en Japón. Después he visitado lugares donde ha habido desastres, como en Estados Unidos visité Northridge, California, el año 94, ¿no? También he visitado Indonesia después del gran desastre del tsunami, ¿no? Que hubo, ¿no? Y algunas otras locaciones, ¿no? Como el Maule en Chile, ¿no? Después del sismo, ¿no? Y cada vez que pasan los años son diferentes. Usted, me gustaría saber cuáles son los daños prolongados que se ocasionaría si actualmente surgiría un terremoto. Bueno, los daños usualmente, ¿no? Afectan a las clases menos favorecidas, ¿ok? Entonces, las clases populares emergentes generalmente construyen sus viviendas de forma artesanal, ¿ok? O muchas veces informal, y por ende esas estructuras son débiles y son las primeras que colapsan. Por otro lado, para el sector, digamos, formal, ¿no? Las aseguradoras tienen asegurados los edificios, ¿no? De las grandes empresas, así como de las zonas urbanas, ¿no? Y estos edificios generalmente han sido edificios que se han construido en el paso del tiempo. Sin embargo, los edificios construidos antes de los años 70, ¿no? Son bastante vulnerables, pese a haber sido construidos con criterio. ¿Y eso por qué? Porque la primera norma sísmica, o sea, la primera ley que nos dice cómo debe diseñarse un edificio en forma sísmica en el Perú, es de 1977. Eso quiere decir que todo lo anterior fue hecho o bien por criterio o bien fue hecho artesanalmente, y ya de por sí es bastante vulnerable, ¿no? Sin embargo, entre el 77 y el 97, ¿no? Tuvimos una norma sísmica que no verificaba las deformaciones, y las deformaciones
en los edificios es lo que genera el daño. Entonces se tienen diseños que entre el 77 y el 97 que podríamos catalogar de medianamente vulnerables, ¿no? Y se supone que todo lo que fue construido después del 97 es seguro, ¿no? Sin embargo, no podríamos catalogar de seguro aquellas que fueron construidos informalmente. Entonces, si hablamos de daño, siempre el daño va a atacar a las personas que han construido informalmente. Okay. Y más o menos, usted, o estadísticamente, más o menos como usted ha podido investigar sobre los terremotos y las catástrofes que ocurren, me gustaría saber si es que hay una estadística de cada cuánto ocurre un terremoto. Bueno, nosotros lo que podemos percibir o intuir, ¿no?, es la locación del terremoto, ¿ok? La locación del terremoto la podemos intuir en base a el fenómeno que se denomina silencio sísmico. Hay zonas de la interacción que hay entre las placas. Una placa se introduce debajo de la otra placa, ¿no?, y eso es lo que origina los sismos en la costa, al menos, mientras que hay otros que están en contacto y en la sierra se mueven, ¿no?, y originan otro tipo de sismo. Y también hay los sismos causados por los volcanes, ¿no? Sin embargo, si hablamos de la costa, ¿no?, nosotros podemos ver la gran fosa que tenemos nosotros en la zona costera. Hay zonas que ha habido sismo y hay zonas que no ha habido sismo. Entonces, las zonas que no ha habido sismo son las más propensas a que haya el sismo. Eso le llamamos los silencios. Entonces, ahí tenemos una franja que va más o menos desde Cañete hasta Huacho, que es la zona donde esperamos hay un sismo frente a Lima, que no lo ha habido desde 1974, ¿ok? Y en la zona sur hay también una franja que está más o menos entre Hilo, ¿no?, y Tarapacá, donde se espera tener un sismo bastante fuerte. Entonces, esas son las dos zonas donde esperamos tener el sismo. En cuanto a cuándo, ¿no?, solo Dios lo sabe, ¿no? Realmente Japón, que tiene un acelerómetro cada más o menos son 5 cuadras, ¿no? O sea, cada 500 metros hay un acelerómetro, es decir, un sensor de aceleración, y ellos tienen todo eso monitoreado desde los años 60. No han podido hacer una previsión o una alerta, ¿no? Las alertas a lo más, ¿no?, te pueden dar un margen de unos 20 segundos. Por supuesto, esos 20 segundos son los que en Japón llegan al celular, y 20 segundos antes del sismo hay un bip y sabes que viene un sismo, ¿okay? En México funciona. ¿Por qué? Porque los sismos se originan en la costa, ¿okay?, y el México DF está en la sierra, ¿okay? Entonces, mientras que viaja la onda hasta la sierra, es el único país del mundo donde sí le funciona su sistema de alerta temprana para el DF, más no para la costa, porque en la costa simplemente el rango es menos de 5 o 10 segundos, ¿no? Entonces, ese es un análisis que se hace con las ondas primarias, ¿no?, y sensores, ¿no? Pero para eso hay que tener muchos sensores para poder monitorear, ¿no?, y sentir antes de el sismo la ocurrencia. Entonces, hay sensores de fondo marino, por ejemplo, que usan en Japón. Por eso es que ellos han podido tener estas aplicaciones que mandan al celular, porque en el fondo marino ya se empieza a sentir la vibración antes de que llegue a la costa. ¿Y en Perú no hay estos tipos de tecnología? Se está empezando ahora, ¿ok? Son sumamente caros ese tipo de sensor. Hay algunos proyectos
que la Embajada de Japón está promoviendo, pero todavía, ¿no? Ujú. Y ya para finalizar la entrevista, me gustaría saber qué recomendación usted puede darnos a la población sobre qué podemos hacer o qué cosas necesitamos o qué podemos hacer durante un suceso como estos. Bueno, lo primero es identificar cómo es la estructura de mi vivienda, ¿ok? Entonces voy a poner algunos ejemplos. Si yo viviese en un edificio de departamentos en el piso 18, simplemente me tengo que quedar en el departamento, no debo de salir, ¿ok? ¿Y cuál es la zona más segura? Generalmente la zona más segura es la caja de la escalera y la caja del ascensor. Entonces, si estoy en el departamento y estoy cerca de ello, acercarme ahí y esperar que termine el sismo. Y luego bajar por la escalera, no por el ascensor, ¿ok? Para poder salir y esperar las réplicas fuera del edificio. Si estoy en una casa de 2 o 3 pisos, ¿ok? También no es necesario correr y salir, a menos que, como lo comenté anteriormente, esa casa sea muy antigua, ¿no? Antes de los 70, ¿ok? Entonces ahí yo sé que la casa no ha sido construida sísmicamente. Ahí debería de ver antes del sismo cuál va a ser mi ruta de escape. Y si en esa ruta de escape no hay nada que me vaya a mí a caer o romper en el camino de mi salida, ¿ok? Entonces con mis vecinos tendría que ver y practicar, ¿no? Por dónde vamos a salir, ¿ok? Ese es un punto. Y si la casa ha sido bien construida, es de los años 90 en adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente lo único que uno hace es quedarse, ¿no? Y esperar que termine el sismo, y de acuerdo al estado de la vivienda, ¿no? Si no hay rajaduras visibles, si no se han caído las cosas, ¿no? Uno puede esperar y quedarse tranquilo, ¿no? Si uno tuviera un sismo catastrófico, ¿ok? Entonces ventanas, vidrios se van a caer y las cosas se van a caer, ¿no? En esos casos, y si yo veo que hay algunas rajaduras en las paredes, hay algunas rajaduras en las columnas o en las vigas, yo debería de salir, ¿no? A esperar la réplica fuera de mi casa, ¿no? Pero salir una vez que se haya terminado. Y por último, si yo viviese en una vivienda de adobe, sal corriendo. ¿Por qué? Porque las viviendas de adobe son las más vulnerables y generalmente los techos se desploman.